Sé que voy a morir, pero voy a perder este duelo. Tú y tu arma son parte de un juego que todavía no sabes jugar bien. Cuando hablamos de personajes trascendentales para esta serie, es difícil no pensar en Claudia Tiedemann, dado que fue uno de los personajes que movió la trama prácticamente a su antojo. Sin embargo, muchas personas no quedaron claras de cuál fue el verdadero propósito de este personaje, ni tampoco por qué apareció al final de la serie. Es por eso que el día de hoy nos daremos a la tarea de ver un poco más acerca de ella, conociendo su historia y respondiendo algunas preguntas fundamentales. Y como yo sé que quieres saber más y te causa curiosidad, te recomiendo que no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Claudia Tiedemann de la serie The Dark. En el video anterior hablamos de Sismundo, sus orígenes y cuál fue el verdadero propósito de esta organización. Te dejaré el link aquí arriba para que lo puedas ver tan pronto termines este, claro está. En este video trato de abarcar todo lo relacionado a este personaje, pero como el tema es muy extenso decidí separarlo en dos partes. También te recuerdo que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que vamos a la acción. El tiempo siempre te acompaña, vayas donde vayas. Lo llevas dentro de ti. Y él te lleva a ti. Bien, primero vamos a responder quién es Claudia Tiedemann y cuál es su historia. Claudia Tiedemann fue una viajera en el tiempo y la principal opositora de la sociedad secreta Sismundus en la guerra por el control de los viajes en el tiempo. Nació en la década de 1940 y es hija del oficial de policía Egon Tiedemann y su esposa Doris. De niña era muy curiosa y le gustaba vagar por el bosque con su perro Gretchen, pero un día mientras caminaba con Helge por dicho bosque, este le arrojó un palo para que ésta lo persiguiera. Esto causó que la perrita entrara en las cuevas y desapareciera sin dejar ningún tipo de rastro. Para ese entonces su familia le rentó una habitación de su casa a Agnes Nielsen y a su hijo Tronte, los cuales eran nuevos en el pueblo de Vinden, y que va a contar que inmediatamente Claudia se encapricha con Tronte. Claudia de joven era muy curiosa y se interesaba en temas de adultos, y es por esto que en una oportunidad influencia a Inés Candal y a Yana para ver una revista de desnudos, y por supuesto se ponen a cuchichear sobre hombres. Es allí cuando Claudia les confiesa a sus amigas que vio a Tronte desnudo. Mírate, qué grande estás. Toda una mujercita. Linda y certera como un látigo. Es en ese mismo año de 1954 donde Claudia comienza a interesarse por el dinero. Esto ocurre en una visita a la casa de la familia Doppler, donde Bernd, el papá de Helge, le entrega 10 marcos alemanes como recompensa por ayudar a estudiar a su hijo. Esto era aproximadamente como $6 y a él le parecía mucho dinero, pero Bernd le dice que si quiere algo solo tiene que tomarlo. Es con esa mentalidad que Claudia Tiedemann crece, llegando al año de 1986 y siendo una mujer de mediana edad se convierte en la sucesora de Bernd Doppler como la directora de la planta nuclear del pueblo de Vinden. También Claudia para esa época tenía una hija adolescente llamada Regina, la cual nunca se aclara exactamente quién es el padre. Lo curioso es que Claudia desde joven fue muy caliente y a pesar de que nunca llegó a casarse tampoco perdió el tiempo, pues mantuvo aventuras con Tronte Nielsen y Bernd Doppler. ¡Diablos, señorita! Así que podríamos decir que su promoción como directora pudo haber sido influenciada por otros medios. Ahora bien, es justo trabajando como directora que su vida comienza a tomar un rumbo distinto, dado que el 5 de noviembre de 1986 en la entrada de la central eléctrica se encuentra con Helge Doppler, el cual entrega una copia del libro Un viaje a través del tiempo escrito por H.G. Tannhaus. En el interior de la planta, su secretaria también entrega un informe del año anterior que ella había solicitado previamente. Ella se sorprende por los números que ven en el informe y es por esto que confronta al antiguo director Bernd Doppler para que éste le dé una explicación. Es allí cuando él le confiesa que en la planta hubo un accidente nuclear el cual se ha mantenido en secreto, justamente para la protección del pueblo de Vinden, dado que al ser un tema delicado no quería que la gente relacionara la planta con el accidente de Chernobyl. No hay verdades, solo historias. Y la de esta ciudad ahora la contarás tú. ¿Es segura nuestra central nuclear? Nos puede pasar algo como lo de Chernóbil. Sin embargo, ese accidente dio como residuo un nuevo material radioactivo con características únicas, el cual tenía propiedades que se consideraban imposibles, por lo cual fue llamado la partícula de Dios. Cuando Claudia fue a visitar ese material que dejaron en barriles en una parte de las cuevas, se escucha una perrita que se acerca hasta ella. Curiosamente, esa perrita es igual a Gretchen, la que desapareció en el año 1953, hace 33 años atrás cuando ella era niña. A pesar de que Claudia consideraba que la perrita no podía ser Gretchen, pensó que de alguna forma los periodos de tiempo podían estar conectados. Es así como comenzó a leer el libro que Helge le había regalado. Justo después de esto, Claudia recibe la visita de una anciana. Esta anciana entra con la excusa de que la perrita le pertenece y hablando con ella le termina aclarando que la perrita sí es Gretchen y que la anciana es su yo del futuro. Claudia anciana le explica que ese material es el que permite los viajes en el tiempo y que su verdadero papel en esta historia es detener a Dan, por lo tanto también le entrega un mapa para desenterrar una máquina del tiempo. Es aquí donde Claudia vuelve a tener otro cambio de mentalidad, pues ahora sabe que debe detener a alguien que se llama Dan, pues por algún
alguna razón le pasa algo a Regina en el futuro y es la única manera de salvar a su hija. Así que, intrigada, desentierra la máquina del tiempo con el mapa que le entrega a su yo del futuro. De esta manera lleva la máquina y el libro a la tienda de H.G. Tannhaus y le pregunta que si él escribió ese libro. Tannhaus observa que tiene los ojos de diferentes colores y le dice que ha estado esperando encontrarse con ella nuevamente, a lo cual Claudia se sorprende puesto que para ella es primera vez que lo ve a él. ¿Escribió este libro? Me preguntaba cuándo llegaría este momento, cuándo nos volveríamos a ver. Ni siquiera lo conozco. Pero yo sí a ti. Esto se debe a que su yo del futuro había viajado al pasado para conocer a Tannhaus y le había entregado un plano para crear una máquina del tiempo. En la última visita que le hizo en 1953, Tannhaus le dice a la vieja Claudia que la máquina aún no estaba lista, puesto que no extendía los planos. La vieja Claudia le dice que no se preocupe, pues hacer esa máquina le llevará 33 años. La Claudia del futuro también le dice a Tannhaus que está a punto de morir y que él va a volver a encontrarse con ella en el futuro, y que cuando la vea tiene que mostrarle cómo utilizar la máquina del tiempo y que alguien más le explicaría a él cómo usarla. Es por eso que Tannhaus estaba esperando la visita de Claudia. Lo que él no sabía es que esa visita sería en el año 1987 y con una versión más joven de ella. Es allí cuando Tannhaus le explica a Claudia adulta cómo usar la máquina del tiempo. Sabía que vendrías aquí para que te explicara, y por ende a ella, el funcionamiento de la máquina. Luego Claudia, estando en la planta, recibe la visita de su padre Egon Tiedemann, quien a pesar de que ella no le estaba prestando mucha atención le informa que tiene cáncer, a lo cual ella se conduele y lo abraza. Muy intrigada por esta noticia y por el futuro de su hija, va a la cámara que contiene los barriles radiactivos y usa la máquina del tiempo para conocer el futuro. Es aquí donde la Claudia adulta viaja por primera vez al año 2020, que sería el presente actual de la serie. Llega hasta la casa actual Tiedemann y se da cuenta que su hija Regina tiene cáncer. También se entera de que Alexander es ahora el nuevo gerente de la planta nuclear, y como tenía mucha curiosidad de saber qué pasaba con su padre, va a la biblioteca a investigar. Allí se da cuenta que la muerte de su padre sería el 26 de junio de 1987, exactamente al día siguiente, así que preocupada por este hecho vuelve a su presente. Pero lo que Claudia no sabía es que lejos de ayudar a su padre, ella misma sería la culpable de su muerte, pues preocupada por él se va a su casa y le pide que se mude con ella. Pero Egon no quiere dejar su cómodo apartamento, más bien este se encuentra sumamente interesado en los viajes en el tiempo, pues atando todos los cabos de su vida se percata que todo lo que ocurre tiene que ver con la planta nuclear. ¿Sabes lo de los viajes en el tiempo? Están relacionados con la planta nuclear. Ahora nos tenemos que ir. Tú estás metida en esto. A lo que él también acusa a su hija de estar relacionada con todo esto. Intenta llamar a la policía para que registren las cuevas, pero es detenido por Claudia, quien forcejea con él para que no use el teléfono. En esto Egon cae de espaldas y se golpea la cabeza gravemente sobre la mesa. Claudia rápidamente llama a una ambulancia para intentar salvar a su padre, pero cuelga, pues de revelarse la verdad sobre los viajes en el tiempo no habría podido salvar a su hija. Y en sus últimas palabras Egon la reconoce como el demonio blanco. Después de dejar morir a su padre, Claudia se dirige a su casa claramente angustiada. Es en ese momento cuando un joven llamado Jonas entra a su casa con una llave. Ella después se percata que debe haberlo obtenido de su yo mayor, dado que este joven le dice que sabe lo que ella hizo, pero que no tiene que volver a suceder. Además le dice que tienen que irse. Ella pregunta dónde y él le dice que al futuro. Luego Jonas la lleva a las cuevas de Vinden, le explica que él también tiene un yo del futuro, el cual había intentado cerrar el agujero de gusano, pero esto no hizo que el ciclo se rompiera. También le explica que existen dos bandos, Adán y Sismundus, que intentan crear un mundo nuevo, y Claudia y él mismo, que intentan salvar este mundo. Así que usa la máquina del tiempo de Claudia y abre de nuevo el pasaje, conectando el pasado con el futuro. ¿Qué pasa? Esta vez conectaremos el pasado con el futuro. Es aquí cuando Jonas lleva nuevamente a Claudia del año 1987 al 27 de junio del 2020, el día del apocalipsis. Le dice que debe llevar la máquina del tiempo al búnker que está cerca de la cabaña de Helge y se va. Pero antes de llevar esta máquina del tiempo, Claudia decide buscar a Regina para salvarla. Así que aparece en la puerta de su casa, le dice que no tenga miedo y le pide que la acompañe. La lleva al búnker y allí se consigue con Peter y Elizabeth Doppler. Al verla a Peter se da cuenta de que Claudia es el demonio blanco de la imagen. Y justo en medio de esa extraña situación también entra en el búnker un joven desconocido para todos que era Noah. Así
Así que inevitablemente ocurre el apocalipsis del año 2020, pero Claudia logra salvar a su hija de ese cruel destino. Sin embargo, el apocalipsis no era el único problema de Claudia, pues el pasaje vuelve a cerrarse nuevamente. Así que Claudia queda atrapada en el año 2020 sin manera de regresar a su presente con una versión de su hija adulta pero con cáncer en un mundo post-apocalíptico. Y es en este punto donde abarcamos la historia de Claudia Tiedemann de la primera y la segunda temporada. La tercera temporada no solo nos muestra qué ocurre con ella, sino también que nos deja una pregunta muy importante. Pregunta que responderemos en la siguiente parte de este video. Así que si te ha gustado hasta ahora, te invito a suscribirte y a ver la siguiente parte de este video, que te lo voy a dejar por aquí. Sí, aquí es donde tienes que dar clic. Así que nos veremos en la siguiente parte.